tratamiento de aguas residuales. Todo esto conforme a la normativa ISA en los apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y por último 5.5. Bueno, nuestra adecuación comienza así. Primero tenemos un ingreso de agua, esto con un caudal de 35 metros cúbicos sobre hora. Es importante realizar una división de flujos para no dañar el paso consiguiente a este. Cabe señalar que como equipo y de manera que nosotros creemos idónea, realizamos una numeración de todos los equipos para tener un control más referenciado de nuestros lazos de control. Se puede observar que tenemos el proceso número 1 adecuado con nuestro lazo de control número 1 en el apartado A y B, y también tenemos nuestra secuencia 2 igual todos sus lazos referenciados a esta secuencia, y por consiguiente los demás equipos estará de esa manera. Ok, doy paso a una explicación más a fondo del proceso número 1. Esto consiste en el cribado del equipo CLS. Como lo expliqué, tenemos una compuerta de flujo. Esto va a funcionar de manera alternada. Cuando funcione el lado A, estará en paro el lado B y viceversa. Todo esto para que no dañe nuestro proceso del equipo BRA, más bien del almacenamiento BRA. En primera instancia tenemos el equipo de cribados CLS. Todo esto funciona a partir de un tablero energizado, donde tendremos que verificar si está prendido. Todo esto referenciado en inglés, que es la palabra on. De acuerdo al cribado CLS, tenemos una medida de velocidad. Todo esto que puede ser con un tacómetro. Además de esto, tenemos el sensor del tornillo sin fin. Y sería todo, al menos en el equipo de cribado CLS. El paso consiguiente lo tenemos en el tanque BRA. Es importante mencionar que solo tendremos la entrada de un flujo. En este caso sería una parte del flujo alternado en el punto A o en el punto B. Y a continuación en el BRA tenemos que el tanque tiene una capacidad de 15 metros cúbicos y es necesario explicar que tenemos sensores, unos sensores de nivel máximo y de nivel mínimo o nivel bajo. Todo esto para evitar daños en nuestras bombas. Tenemos un motor mezclador MVR. Todo esto opera, bueno, al menos el motor, a una secuencia de 2.2 kilowatts y a una potencia de 2.2 kilowatts. Y para esto necesitamos visualizar la potencia con un voltímetro, y pues se va a indicar el valor bajo o nivel alto de operación. Además tenemos la operación de la propela del mismo motor. Tenemos que indicar si nuestros motores están funcionando de manera adecuada, y todo esto es con un switch de nivel. Ok, lo que podemos ver en este es un sensado
pues de nivel. Todo esto para que nuestras bombas no operen a una cantidad reducida o nula, y con esto estaríamos evitando nuestra quema de motores, básicamente, de los rotores. Esta unidad CDP cuentan con una compactación de pistón hidráulico y cada unidad CDP tiene que tener su propio panel de control. La función es un poco compleja y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en esto? Vamos a tener un panel energizado para la función on-off. Además de esto tenemos el inicio de proceso, también un paro de emergencia. Tenemos un selector de posiciones para el área de prensado de sólidos, y como parte de esto se agregó un botón de paro de emergencia también. En total en estas unidades vamos a tener 2 paros de emergencia, tanto para la parte de los rotores como lo del área de prensado. También vamos a adecuar una jaula de seguridad, todo esto para las funciones manuales. También vamos a agregar una secuencia lógica de puerta de jaula abierta, que esto impide el funcionamiento de compactación. También tenemos un sensor de voltaje alto, y para la secuencia de pistones hidráulicos debemos de colocar las posiciones de abierto, cerrado o neutro, además de una secuencia de alarmas. Presión y velocidad. Previo a la alimentación al tanque de mezclado con coagulante BRF, se dispone de una caja reguladora de flujo, presión y velocidad, denominada, como anteriormente lo dije, tanque RIP. Este componente es esencial para garantizar condiciones óptimas de ingreso al proceso de mezclado químico. La función principal de la caja reguladora es controlar y estabilizar el flujo que se dirige hacia el tanque BRF, denominado con el número 6, y ajusta parámetros clave, como lo son: 1, el flujo; 2, la presión, evita fluctuaciones que puedan alterar la eficiencia del mezclado; y 3, la velocidad, pues al regular la velocidad del flujo también aseguramos una distribución uniforme. Su diseño y operación se regula dentro del tanque RIP. Mantiene un sistema interno compuesto por divisiones internas, estructuras que canalizan el flujo y reducen turbulencias, vertederos a diferentes alturas, diseñados con referencia al volumen útil de la caja reguladora. Estos vertederos permiten: 1, ajustar el nivel del líquido en función de la demanda de aguas abajo; y 2, desviar o equilibrar excedentes de flujo si fuera necesario. Además de esto, este diseño asegura que las variaciones en las condiciones de flujo puede llegar desde las etapas previas, no afecten la eficiencia del proceso físico-químico en la parte VRF, proporcionando una alimentación controlada y uniforme. Después pasaríamos al tanque de mezclado con coagulante VRF. Este tanque de mezclado VRF es una unidad clave dentro del proceso de tratamiento, donde se lleva a cabo la reacción de coagulación mediante la adición de un sulfato de hierro, y este proceso permite la desestabilización de los contaminantes químicos presentes en el agua y su transformación en componentes más simples que se aglomeran en flóculos visibles. Esto facilita su posterior separación. Características operativas del tanque VRF es que al ingresar el flujo, pues precisamente el agua ingresa al tanque a una baja velocidad.
asegurando un entorno favorable para la reacción de coagulación. Cuando se da la agitación, la mezcla se mantiene mediante un agitador vertical RRF. Este es de acero inoxidable con las especificaciones de que funciona por 1.5 kilowatts, es la potencia, a una velocidad de agitación de 95 RPM. Su propela es de paletas con 4 elementos inclinados a 45 grados. A 45 grados. Su diámetro de impulsor es de 650 milímetros. Y bueno, este funciona mediante un sensor ISL-101V con visualización de voltímetro y amperímetro IIL-101V, que indica valores bajos como medida de protección. La velocidad del motor reductor es sensada por un controlador SS-101V y esta es controlada a través de un SIG 101V, lo que permite ajustar la velocidad de mezclado de acuerdo con las condiciones del proceso. El objetivo de este tanque VRF, así como el de estos dos tanques que también forman parte del mismo proceso, pues es precisamente la coagulación química, la adición de un sulfato de hierro que induzca a la desestabilización de los contaminantes químicos, promoviendo la formación de flóculos. Este fenómeno es observable visualmente como un indicador de progreso de reacción. Y finalmente quisiera añadir que en esta primera dosificación, durante esta etapa se realiza la adición de un antiespumante. Esto complementa el proceso y evita la formación de espuma que puede interferir en la reacción o afectar la eficiencia del sistema y posteriormente afectar el sistema del tanque VRS. Bueno, para el primero tenemos que es un tanque van que almacena el líquido a procesar y sirve como base para los procesos de ajuste y regulación, equipado con conexiones de entrada y salida y sensores de monitoreo continuo. Tiene válvulas BRS de salida reguladoras para controlar el flujo de líquido hacia la siguiente etapa del proceso. Medidor de controlador de pH, PHIC 7A, PHT 7A y PHE 7A también. Estos son sensores de pH que miden el nivel de acidez y alcalinidad del líquido en el tanque. Otro es un transmisor de pH que envía la señal analógica del sensor hacia el controlador. Tiene un mezclador RRS que mezcla el contenido del tanque para garantizar la homogeneidad del líquido y su operación se activa automáticamente bajo ciertas condiciones, como después de agregar reactivos o cuando el sistema detecta estratificación. Tenemos medidor de nivel y alarmas LT7A, LIC 7A, LE 7A y LAL. Estos miden continuamente el nivel de líquido en el tanque y compara el nivel medido con el set point enviado a señales para activar o desactivar las válvulas. También genera alarmas visuales y auditivas, el LAL, en caso de niveles críticos, notificando al operador para tomar acción. También tiene un flujómetro FT7A, el cual mide el flujo de líquido en las líneas de entrada o salida del tanque. Y en su operación proporciona datos del sistema de control para regular las válvulas HB1020A y HB1020B. Estas válvulas regulan la entrada y salida de líquido en el tanque van y ambas controlan eso. El transmisor de temperatura TT7A y controlador de temperatura TIC7A miden la temperatura de líquido en el tanque y controlan los sistemas de calentamiento o enfriamiento si la temperatura se encuentra fuera del rango establecido. Luego tenemos los motores MTR, el cual es un motor que controla el movimiento mecánico del sistema como el mezclador. MC7A, que es un interruptor de motor que activa o desactiva el mezclador. Y BT7A, que es una válvula de alivio que protege el sistema elevando presión en caso de sobrecarga. Bueno, tenemos lógica de control de este mismo sistema, el cual es el inicio del proceso. Se verifica que los niveles de condiciones iniciales, nivel, pH y temperatura estén dentro de los rangos. El controlador de nivel activa las válvulas para permitir la entrada de líquido al tanque. Y una vez alcanzado el nivel operativo, el sistema cierra las válvulas de entrada automáticamente. En cuanto al monitoreo, tenemos que el sensor de pH mide continuamente el líquido y el transmisor de pH envía esta señal al controlador. Si el valor del pH está fuera del rango deseado, el controlador se activa para las válvulas y las cierra.
o las abre de acuerdo a lo que se necesite. En cuanto al mezclado, el mezclador RRS se activa automáticamente durante el ajuste de pH cuando se detecta la estratificación del líquido. También puede ser activado manualmente desde el panel de control. Y para el control de temperatura tenemos que el transmisor de temperatura monitorea la temperatura constantemente en tiempo real. Monitoreo de nivel envía datos al controlador que regula las válvulas de entrada y salida. En caso de nivel bajo, el sensor LSTA activa la alarma visual y el sistema interlock para detener la operación y prevenir daños. Para las alarmas de seguridad tenemos que en condiciones críticas de nivel bajo o muy alto, pH fuera de rango o sobrecalentamiento, se activan las alarmas visuales, auditivas y el tanque en el sistema se detiene automáticamente para todas las operaciones. El operador puede utilizar la interruptor de emergencia para detener todo el sistema en caso de una emergencia. En cuanto a este equipo tenemos que es un tanque en BPH, que es un sistema diseñado para almacenamiento, control y dosificación de la sosa cáustica u otro líquido químico, con el fin de regular el pH en el proceso industrial. El equipo está equipado con una serie de dispositivos que aseguran la presión y seguridad del manejo químico. Bueno, tenemos que es el tanque BPH, el tanque principal, que sería este, y las bombas neumáticas PPH1 y PPH2 serían estas. Que tenemos como su función que dosifican la sosa cáustica desde el tanque hacia el sistema que requiere el ajuste de pH. El sensor de pH y el transmisor de pH, que es un PHT 701A. También tendríamos las alarmas de pH, que es un PHAH 701A y PHAL 701A también. Para el controlador de pH tenemos un PHIC 701A. Y para las válvulas de control, un PHV 701A. También contamos con válvulas de almacenamiento PHVX 701A que permiten interrumpir el flujo para realizar mantenimientos o reemplazos. La línea de conexión HDPE que transporta la sosa cáustica desde el tanque a las bombas y sistema de dosificación. Para la lógica de control tenemos que la operación inicia con el controlador de pH, el cual verifica las señales iniciales del transmisor de pH para determinar si el valor está dentro del rango. Si está fuera de, el controlador activa una de las bombas para comenzar la dosificación de la sosa cáustica. En cuanto a la dosificación, las bombas dosifican el químico de forma alternada para garantizar un flujo continuo. El sensor de pH mide el valor actualizado de pH y transmite la señal al controlador. Este ajusta la velocidad o tiempo de operación de las bombas para mantener el pH dentro del rango. En cuanto a las alarmas, si el pH excede los límites, ya sea alto o bajo, se activan. El sistema puede detener automáticamente la dosificación para prevenir daños al proceso o equipo. En la protección del sistema tenemos la válvula de retención PHV 701A que evita el retorno de la sosa cáustica al tanque en caso de fluctuaciones de presión, y la válvula de aislamiento que permite desconectar el tanque para realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir otras operaciones. En cuanto al mantenimiento y seguridad, el sistema está diseñado para operar de forma redundante, alternando bombas neumáticas para evitar desgastes prematuros. Las alarmas de pH proporcionan una capa adicional de seguridad, protegiendo tanto al sistema como al proceso de condiciones de especificación. Bueno, para el componente 8, que es el tanque BRP, tenemos que almacena y regula el líquido procesado antes de enviarlo a otras etapas del sistema. En las conexiones tenemos la entrada, que es un DN10, conexión principal que se encarga del llenado del tanque, la salida del mismo calibre, que es para la descarga, y el bypass de N40, que permite realizar operaciones para el mantenimiento de desvíos de flujo. Entre los componentes tenemos las bombas PASD1 y 2, para los instrumentos de nivel LSHL y LSHH, el TSH y el TSL. Para los instrumentos de presión, el PT8 y el PG, que es un manómetro. Para control de flujo tenemos FI8, que es un medidor de flujo, XV, que es una válvula de control, BT8, que es una válvula de alivio. En cuanto a los sensores de temperatura, tenemos el TE8, que es un sensor de temperatura, y un TT8, transmisor de temperatura también. Para las alarmas tenemos A8 y AL8, que son alarmas de nivel alto y bajo. AL8 es la alarma integrada que centraliza las señales de alarma y transmite el sistema de supervisión. En cuanto al inicio de la operación, tenemos que el sistema verifica el nivel de presión y temperatura del tanque estén dentro de los rangos permitidos. Las bombas PASD1 y 2 se activan alternadamente para iniciar el flujo hacia la siguiente etapa del proceso. Las válvulas de control XB ajustan la temperatura para garantizar el flujo adecuado, mientras que el medidor FL8 monitorea la tasa de flujo.
En cuanto al monitoreo, los sensores de nivel envían señales al controlador para mantener el nivel dentro de los límites. Si el nivel es muy bajo, el sistema detiene las bombas de descarga y activa alarmas. Si el nivel es muy alto, las bombas de entrada se detienen para prevenir desbordes. En cuanto al control de presión, el transmisor de presión PT8 regula la operación de las bombas. Para la temperatura, los sensores TE8 y TT8 supervisan la temperatura constantemente del líquido. Y para las alarmas ante condiciones de nivel crítico, el sistema genera alarmas visuales y auditivas AH8 y AL8 y se detiene la operación automáticamente. Las alarmas se centralizan en AL8 permitiendo una rápida identificación del problema. En cuanto al mantenimiento preventivo, las bombas PASD1 y 2 alternan su operación para reducir el desgaste y el sistema registra datos de presión, nivel, flujo para análisis y mantenimiento predictivo. En cuanto al equipo 9, tenemos un tanque de almacenamiento BSF, que es un componente clave dentro del proceso diseñado para almacenar, regular y distribuir fluidos dentro de un sistema industrial. Está equipado con una serie de dispositivos de monitoreo, control y seguridad que aseguran un funcionamiento eficiente y seguro. En cuanto a los componentes del sistema, tenemos el mismo tanque BSF. En el control de nivel tenemos LIT9A, que es un transmisor de nivel, el cual mide continuamente el nivel del líquido. LIC9A, que es otro controlador de nivel, y AL9A, alarmas de nivel alto y bajo. En cuanto al control del caudal, tenemos FIC9A, que es un transmisor de caudal de entrada y salida, el cual monitorea las tasas de flujo de las líneas de entrada y salida del tanque. Un BFD9A, variador de frecuencia, que ajusta la velocidad de las bombas para regular el caudal de forma precisa. Un V9A, válvulas de control de caudal, que regulan el flujo de entrada y salida del tanque con base en las señales recibidas del controlador de flujo. Para el controlador de presión tenemos el PIT9A y válvulas de alivio, la cual se encarga de liberar presión en caso de sobrecarga para proteger el sistema. Para el control de temperatura se marcan T9A, que es un sensor de temperatura, y el TTIT9A, que es un transmisor de temperatura, el cual se encarga de recibir las señales del anterior. Para el sistema de agitación tenemos el MOT9A, que es un motor de agitador, el cual mantiene el fluido en movimiento para garantizar su homogeneidad. Y las alarmas de seguridad, para esas tenemos el AH9A, que es una alarma de nivel alto, y AL9A, que es una alarma de nivel bajo. En cuanto al proceso, tenemos que el sistema verifica los niveles iniciales, caudal y presión dentro del tanque. Si los parámetros están dentro del rango operativo, se activan las bombas y las válvulas de control para permitir el flujo hacia o desde el tanque. Para el monitoreo tenemos que los transmisores miden continuamente el nivel del fluido y si el nivel está por debajo, el controlador activa las válvulas de entrada para rellenar el tanque. Si el nivel supera el límite, se detiene la entrada de fluido y se genera una alarma. Para el control del caudal, de entrada y salida es monitoreado por los transmisores FIC9A y el variador de frecuencia ajusta la velocidad de las bombas según las necesidades del proceso. En cuanto al control de presión, el transmisor PIT9A mide la presión del sistema y si éste excede los límites, la válvula de alivio automáticamente libera toda esa presión. Para la temperatura, pues los medidores mandan cualquier alteración. Las alarmas y respuestas tenemos que a cualquier nivel crítico, ya sea de presión, caudal, temperatura, está fuera del rango permitido. Se activan las alarmas visuales y auditivas y el sistema puede detener automáticamente las operaciones para evitar los daños del equipo. El tratamiento secundario está compuesto por dos unidades de reacción aerobia. La primera unidad consta de un tanque de concreto con un volumen de trabajo de 2.220 metros cúbicos. Este tanque recibe aire suministrado por dos sopladores lobulares SBT1 y SBT2, como aquí se puede ver, son el apartado 10.1, con una potencia instalada de 46 kW cada uno. El sistema de difusión de aire utilizado en TBT1 es de tipo de burbuja fina, diseñado para maximizar la transferencia de oxígeno al agua tratada. Son discos de 9 pulgadas de diámetro y son fabricados con membranas de EPDM. Estos difusores tienen una capacidad de manejo de flujo de aire máximo de 0 a 7 con SCFM con un rango óptimo de diseño de 1.5 a 3. En esta unidad el sensor de pH PHS 1029 realiza un monitoreo continuo de los niveles de pH en el tanque para garantizar que las condiciones sean adecuadas para el metabolismo de los microorganismos.
La función del PLC en TBT1 es que activa los sopladores SBT1 y SBT2 que están aquí para iniciar el suministro de aire. Utilizando un controlador PID, el PLC ajusta automáticamente la velocidad de los sopladores en función de los niveles de oxígeno disuelto requeridos, optimizando el consumo energético. Si el sensor PHS 1029 detecta un pH fuera de rango óptimo de 6.5 a 8.5, el PLC activa las bombas PPHA1 y PPHA2 para dosificar ácidos desde el tanque BPHA y corregir el nivel de pH. El tanque TBT1 está equipado con sistemas de bombeo sumergido para la extracción de lodos acumulados. Este trabajo lo realizan las bombas PFB1 y 2 con una potencia instalada de 0.75 cada una. Estas bombas son fundamentales para garantizar que el tanque conserve su capacidad de tratamiento y evitar que los lodos interfieran en la aireación. El PLC supervisa los niveles de lodo en el tanque y opera las bombas PFB1 y PFB2 de manera periódica o bajo demanda, dependiendo de las condiciones del proceso. Esto permite mantener la capacidad operativa del tanque y evitar la acumulación excesiva de sólidos. La segunda unidad consta de un tanque de concreto con un volumen de trabajo de 1210 metros cúbicos. Este tanque utiliza dos sopladores lobulares SBT3 y SBT4, cada uno con una potencia de 23 kW y una capacidad de suministro de aire de 1.6 bares. El sistema de difusión de aire TBT2 es idéntico al TBT1 y la función del PLC es controlar la operación de los sopladores SBT3 y SBT4 y ajustando su velocidad para satisfacer las necesidades del oxígeno del tanque. Al igual que en TBT1, el sensor PHS supervisa los niveles de pH y el PLC regula las bombas PPHA1 y PPHA2 para realizar ajustes cuando sea necesario. Ambas unidades cuentan con sistemas de dosificación controlada de nutrientes mediante las bombas PAN-1 y PAN-2 que extraen nutrientes almacenados en el tanque VAN. La función del PLC es controlar la dosificación de nutrientes en proporción a la carga orgánica presente en el agua tratada. Este control asegura que los microorganismos tengan una fuente de nutrientes adecuada para mantener su actividad metabólica y la eficiencia del tratamiento. El agua tratada de los tanques TBT1 y TBT2 es transferida hacia los sedimentadores secundarios SEDB1 y SEDB2 mediante las bombas PBT1 y PBT2, que son las que se encuentran aquí, con una potencia de 2.2 kW cada uno. En este apartado, el PLC gestiona la operación de las bombas, asegurando que el flujo hacia los sedimentadores sea constante y estable, evitando variaciones que puedan afectar la eficiencia del proceso de sedimentación. Previo a la entrada de los alimentadores, el agua pasa por una caja reguladora que controla el flujo, presión y velocidad mediante divisiones y vertederos ubicados a diferentes alturas. Los sedimentadores secundarios SDB1 y SDB2 operan en paralelo o en modo operación stand-by según las necesidades del sistema. Cada unidad cuenta con placas inclinadas de polietileno de baja densidad contenidas en tanques de acero inoxidable tipo 304. Estas placas incrementan el área superficial disponible para la sedimentación, mejorando la separación de los sólidos del agua tratada. En este apartado, el PLC controla las válvulas de purga, que se activan automáticamente cuando los sensores del nivel WSB1 y 1 al 8 detectan acumulación de lodo en las tolvas. Además, el PLC, estos son los sensores de nivel. Además, el PLC gestiona el sistema de inyección de aire para evitar taponamientos en áreas críticas del sedimentador y asegurar el desempeño del proceso. El agua clarificada de los sedimentadores es alimentada al tanque de contacto y reacción con hipoclorito de sodio o VAR, que es que tiene un volumen útil de 20 metros cúbicos y un tiempo de retención de 35 a 37 minutos. Este sistema incluye un tanque de almacenamiento y bombas dosificadoras PX1 y PXP2 que operan de manera alternada. El PLC en las bombas PX1 y PX2 sirven para dosificar hipoclorito de sodio de acuerdo con el caudal de agua medido por el caudalímetro. También controla la bomba PASF que recircula el agua para mejorar
la mezcla clon-hipoclorito y posteriormente transfiere parte del flujo al tanque de sulfato de hierro tras la eliminación de cloro residual mediante un filtro de carbono activado.